Subvestibular y eucaristía. Entonces acá hay dos partes, una parte anterior que es la línea trapezoidal y hacia atrás el cuerpo. Entonces ahí tenemos dos parámetros, ¿no? Medial, lateral, anterior, superior. Me falta definir del lado derecho o del lado izquierdo. Y eso deberá según las curvas. Entonces, como ven acá, si asumimos que ese es el borde anterior, colocamos acá, o asumimos que ese es el borde anterior y lo colocamos acá. La curva con cuál coincide. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, sí. Este extremo. Medial, lateral aplanado, ¿no? Superficie sigue con hacia arriba, rugosidad hacia afuera, abajo. Pero acá yo cito que es convexo. ¿No? Y del otro lado. La concavidad es hacia afuera. ¿No? Este es hacia afuera. ¿No? Entonces este es el lado derecho. ¿Qué podemos reconocer acá? Entonces si ya sé que es el borde anterior, acá sería el borde mayor, acá sería el deltoides, acá sería el trapecio, y acá sería el esternocleido mastoideo. Y acá el músculo escapular. Escápula, omóplato. ¿De qué lado es este? ¿No? La fosa subescapular hacia adelante, hacia atrás. El ángulo externo, donde está la cavidad glenoidea, tiene que estar hacia afuera. ¿No? Puede ser acá, puede ser acá, pero si lo coloco acá en el lado derecho, pues la fosa subescapular está hacia atrás. ¿No? El parámetro superior e inferior es fácil, el ángulo de acá va abajo. Entonces el lado izquierdo. Y este, lado derecho. Acá hay que reconocer primero pues la espina de cápsula, el labio inferior, labio superior, se forma con el acromio, borde superior, ahí nace la apófis coracoides, hacia adelante y hacia afuera, con inserción de 3 centímetros, el pectoral menor, la porción corta del bíceps y el coracoideano. Dentadura escapular, ángulo medial de la escápula, ángulo lateral con la cavidad glenoidea, por encima de la tuberosidad supraglenoidea para la excepción de la porción larga, por abajo de la tuberosidad o tuberosidad infraglenoidea de la escápula para la porción larga característica. En el borde medial, acá voy a encontrar la inserción de dos hacia la parte posterior, en la línea media, serían los romboides, y hacia la parte anterior, llevándose a las costillas, el cerrando anterior, ¿no? Entonces el cerrando lleva la costilla hacia adelante y hacia afuera, y el romboide lo lleva la costilla hacia adentro, ¿no? Y luego tenemos el borde de la escápula, luego tenemos la parte del trapecio y el salante, el seguimiento del desplazamiento de la escápula sobre la pectoral. ¿Cómo se llama esa articulación? ¿Se acuerdan? Sin sarcosis, pero no. ¿Ah? Esta articulación entre la escápula y la pectoris, que no es estrictamente sobre hueso, sino entre los músculos que están cubriendo, ¿no? Se llama sin sarcosis. Entonces, vamos a seguir escribiendo. Acá tenemos pues el borde lateral de la escápula, ahí tenemos que identificar la zona de origen del músculo renombrado, acá, y algo hacia la cara posterior en el ángulo. Acá siempre se reconoce todas las notas de esta superficie, redondo mayor, claridad, redondo mayor. Y en la parte más inferior, ahí por ahí pasa el dorsal ancho y ciático también. ¿Sí? Y luego acá, es el húmero, tiene un epífisis proximal, epífisis distal, la epífisis proximal fácil de identificar porque tiene esfera, se va hacia arriba. Ya tengo un parámetro, ¿no? Me falta el otro parámetro, derecha, izquierda y anterior y posterior. Para eso me puedo guiar por las velocidades. La que veo que es más pequeña la llevo pero hacia adelante. Si aplico eso en el lado del otro lado, la parte esférica cambia hacia afuera. Porque no es del lado izquierdo, es del lado derecho. La velocidad menor hacia adelante, la velocidad mayor hacia afuera. Cuello anatómico, cabo de esfera.
Debajo de la tuberosidad menor, la cresta de la tuberosidad menor, tuberosidad mayor, cresta, surco intermolecular. Dice que esta tuberosidad mayor tiene tres superficies, una más alta, superespinoso, una un poco más abajo y atrás, superespinoso, y otra más inferior y posterior, redondo menor, que va hacia la parte posterior, redondo menor, que viene de acá. ¿De dónde viene el redondo menor? De acá. Acá. Entonces va por un movimiento de rotación externa, ¿no? El infraespinoso, de acá hasta acá, también rotación externa. El supraespinoso, acá, pasa debajo de la articulación acromioclavicular y se inserta en la parte más alta. Entonces produce este movimiento que es el de abducción. Y hacia adelante el supraescapular hasta la tuberosidad menor, rotador y ala. Esos son los músculos del mamífero. Debajo de la tuberosidad mayor, la cresta de la tuberosidad mayor, donde se fija el músculo pectoral mayor. Pero la cresta se continúa. Baja, sube. Acá hay una expresión en forma de nube. Esa es la impresión del deltoides. Acá se inserta el deltoides y acá el pectoral mayor. Tiene un continuo. Cresta de la tuberosidad menor. Ahí vamos a ver al ancho y al redondo menor, el redondo mayor. El último está casi en el surco intertuberal. Pues está ubicado el hueso. Algo hacia la parte posterior y hacia afuera de la diáfisis, y vamos a ubicar este surco no tan profundo en una dirección oblicua, que hace dar la impresión que el hueso hubiera sido rotado. Este es el canal radial. Ese nombre porque acá está peor, el Canal radial. Entre los fascículos del tríceps, vasto lateral y vasto medial. Entre esos dos lo vamos a buscar en las muestras. El nervio radial con la arteria radial. Extremo inferior del fémur. A esto se le conoce como paleto humeral, tiene forma como de una pala. Y acá hay que reconocer dos estructuras básicamente: el cóndilo hacia afuera y la tróclea, como puede ser ahí. El cóndilo como un pequeño ovoidea, un huevo, y se articula así. Cóndilo del útero, cabeza del radio. Hay una articulación de tipo continua, una estructura en forma de huevo. Luego hacia la parte medial hay una estructura que tiene la forma como una polea, es un cilindro con un surco, y se encaja con una pequeña cresta que tiene acá esta escotadura sigmoidea mayor, que hay una cresta que encaja con el surco. Permite pues un movimiento de flexión entre el cúbito y el útero. Esa es una articulación tipo troclear. El nombre de esa articulación es cúbito humeral. Y el tipo es troclear, sinovial, y el subtipo es troclear. Hay dos pequeñas protuberancias, uno hacia adentro y otro hacia afuera. Esos son los epicóndilos. El epicóndilo medial, un poco más fluido, más saliente, y el epicóndilo lateral. Entonces, cuando los huesos acá están en su posición, entre este relieve óseo del cúbito que es el olecraco y el epicóndilo medial, ahí se forma este surco epitrócleo olecraniano, porque antes a esta estructura se le llamaba epitróclea, y por ese surco está pasando el nervio cubital, ¿no? Bastante superficial, se golpean ahí, se hace recorrer el recorrido del nervio cubital. Ahora, cuando el antebrazo está en flexión, esta protuberancia que es la coronoide del cúbito encaja en esta fosa. Coronoides, fosa coronoidea. También en flexión, la cabeza del radio encaja en esta fosa radial. Y cuando el antebrazo está en extensión, la fosa de la fosa, el olecraco del cúbito encaja en esta fosa que es mucho más grande, fosa olecraniana.
el epicóndilo medial y lateral hay unas crestas supraepicondilas. De ahí nacen los músculos que hacen estos relieves musculares a ambos lados. El cúbito y el radio. Es el estudio que tenemos que describir por lo menos la parte superior, porque la clase cínica virtual es brazo incluye también un poco de la codo. Y el cúbito, extremo proximal, con dos protuberancias, una hacia arriba que es el eje, y otra hacia adelante que es la apófisis coronal. Es contadura troqueal del húmero, o también se le conoce como contadura secundaria mayor. Hacia afuera, el otro está medial, hacia afuera hay otro escotadura radial. Eso encaja con la cabeza del radio. Entonces ahí fíjense que la cabeza del radio, ¿qué forma tiene? Como de un cilindro aplanado. Entonces es la articulación entre el borde lateral del cilindro y este escotadura. ¿Qué forma tiene una articulación cilíndrica? ¿Cómo se llama esa articulación? Trocoide. Trocoide significa cilíndrico. Entonces hay una articulación cúbito radial proximal que es cilíndrica, y acá también hay una articulación cúbito radial también cilíndrica, porque tiene forma como un cilindro este de acá. Entonces el cúbito debajo de la apófisis coronal tiene una superficie triangular rugosa. Esa es la rugosidad cubital o rugosidad subcoronoidea. Acá se inserta el músculo braquial. No vicebraquial, sino músculo braquial. Por decir que viene desde el húmero hasta el cúbito. Nada más. Y debajo tenemos la diáfisis del cúbito, que tiene pues 3 caras y 3 bordes. Casi todos los huesos largos tienen 3 caras y 3 bordes. Cara anterior, cara medial, cara lateral, borde lateral, el más afilado, borde medial, no tan afilado, y borde posterior. El borde posterior es importante ubicarlo. Ustedes pueden palpar el ecrano, sigue la estructura por el borde posterior del cúbito y llega a la apófisis estiloide del cúbito, ¿no? Acá está el olecrano, borde posterior, y llego a este relieve óseo, ¿no? Apófisis estiloide del cúbito, tocando todo el borde posterior del cúbito principal. Apófisis estiloide del cúbito y cabeza del cúbito. Radio con su cabeza del cúbito distal, cabeza del radio proximal. La cabeza del radio tiene esta contadura superior, que es la cavidad del radio, se articula con el cóndilo, articulación condilia, el rodete del radio, la superficie que lateral del cilindro, que se articula con la contadura secundaria del cúbito. Luego tenemos una tuberosidad que está ubicado hacia adelante y un poco hacia la línea media. Pasa que este hueso controlar, este derecho, izquierdo, hasta luego. En educación de la tuberosidad hacia la línea media, hacia el lado derecho. Entonces acá recuerden que se inserta el braquial y acá se inserta el bíceps braquial. Igual que el otro hueso, tiene 3 caras y 3 bordes. Esta vez el borde afilado no es el lateral, sino el borde medial, porque los dos bordes afilados, que se llaman bordes heterógenos, crestas heterógenas, hay una membrana que los une, la membrana heterógena. En el extremo distal del radio tenemos las apófisis estiloide del radio, una cara anterior que es algo cóncavo, una cara posterior que hay unos surcos y una tuberosidad, la tuberosidad radial, estos surcos son para los sensores de la mano. Apófisis estiloide, y acá está la superficie articular con los huesos del carpo, que ahí está escrito, ¿no? Una E de escafoides hacia afuera y una S de circular hacia adentro. Son los huesecitos del carpo con los que se articula este sistema distal del cuerpo. Vamos a poner la muestra. Si no hay ninguna muestra, la buscamos en otro lado.
medial, concavidad lateral, la concavidad, y se continúa con el abdomen y continuamos con la espina del escapo. Un relieve óseo continuo, conocer, fácil de palpar. Entonces, debajo de esta concavidad lateral, si bajamos un poquito, encontramos una protuberancia ósea. Esto. ¿No? Ahí toco para que vean que es una estructura ósea. ¿No? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? A ver. Pásame el espacio. Está del otro lado. ¿Qué es eso? Aquí está el hueso. ¿Qué es lo que está tocando esto? ¿Cómo se llama? Apófisis coracoides. ¿Qué músculos se insertan acá? Sí, estamos bien. Pectoral menor, el bíceps, porción corta, el bíceps, los cabezas, porción corta, porción larga, y detrás del bíceps tenemos al coracobraquial. Pectoral menor, bíceps, porción corta y coracobraquial terminando, o bueno, fijándose los tres, unos comenzando, otros terminando, estos dos comienzan, este acaba, ¿no? Porque este viene del tórax, entonces la parte media es acá, y la parte distal es esta, entonces este es inserción distal, este es proximal, y acá es a la inversa, este es inserción proximal y allá son las distales, ¿no? Entonces tres músculos, pectoral menor, coracobraquial, bíceps, porción corta y coracobraquial. Después, el deltoides acá está cubriendo toda la articulación del húmero, ¿no? Con la escápula. Entonces, si tenemos acá el pectoral mayor, ¿dónde se inserta el pectoral mayor? En la cresta que está debajo de la tuberosidad mayor, ¿no? Entonces, si sigo esta inserción hacia arriba, ahí estoy en la tuberosidad mayor. Y la tuberosidad menor está donde termina el músculo subescapular. Ahí está el músculo subescapular, cubriendo la cara anterior del escápula. Se dirige hacia ahí. Entonces, ahí donde está acabando, tuberosidad menor. Tuberosidad menor, tuberosidad mayor. Entre ambas está el surco intertubercular, que contiene a la porción larga del bíceps. Entonces, miren, acá está la porción larga del bíceps, ¿no? Está pasando por ese surco. Surco intertubercular, tuberosidad mayor hacia afuera, tuberosidad menor acá, donde acaba el subescapular. Debajo del pectoral mayor, debajo de la cresta, donde se inserta el pectoral mayor, se continúa la inserción del deltoides, en una zona como de una V. El hombro, lo que no les mencioné, ¿no? Miren cómo la tuberosidad mayor desciende y sube. Hasta acá de la cresta de la tuberosidad mayor, hasta acá se inserta el pectoral. Y acá es el deltoides, ¿no? Entonces es el continuo que ven acá. Pectoral mayor, su inserción, y cómo se continúa con la inserción del deltoides. Ahí estaría la impresión deltoidea. Listo. Bíceps, dos cabezas, se unen, y hacia dónde acaba? Hacia afuera, ¿no? Porque el radio está hacia afuera. El radio tiene su luminosidad donde se inserta el bíceps, pero el bíceps también tiene una aponeurosis, acá tiene una prolongación de esa aponeurosis superficial, no se profundiza como el tendón, que va a rodear a los músculos que están hacia el epicóndilo medial, que son los músculos flexores del antebrazo. A esa prolongación de esa aponeurosis se llama así, ¿no? Expansión aponeurótica del bíceps, que es superficial, mientras que su tendón se va a las profundidades, hacia la estructura ósea. Debajo, detrás, más profundo, tenemos al braquial. Nace de la cara anterior del húmero y se dirige esta vez hacia adentro, hacia la línea media, en donde se encuentra el cúbito. El cúbito que tiene debajo de su apófisis coronoides esa superficie rugosa que es donde acaba este braquial. Ahí, entonces, en el cúbito el braquial, en el radio el bíceps braquial. Por acá también tenemos que identificar que estas masas musculares están rodeando a estas protuberancias óseas.
a los epicóndilos, ¿no? El epicóndilo medial son músculos que se dirigen a la parte inferior del antebrazo, la mayoría son flexores, y de esos tenemos que identificar por lo menos los músculos del primer plano, que son 4 planos en estos músculos del antebrazo. El primer plano son 4 músculos, este que viene diagonal, desde el epicóndilo medial hasta el radio, ¿no? Si este músculo se contrae, va a hacer que este radio se vaya para allá, bueno, también le da flexión, pero hace que el radio se vaya para allá, haciendo un movimiento así. ¿Cómo se llama este movimiento? El dorso de la mano hacia adelante se llama Pronación. pronación, por eso el músculo se llama pronador, redondo, en comparación con el pronador cuadrado, que es este que va al fondo, tiene forma cuadrada, y de la misma manera, este es el cúbito no puede girar, porque tiene esta articulación, no le permite girar, pero el radio sí va a girar sobre el cúbito, por estas articulaciones trocoides que tiene. Entonces este músculo va a traccionar esta parte lateral del radio hacia adelante y le va a dar este movimiento junto con este, ¿no? Los dos van a hacer el movimiento de pronación. Entonces pronador redondo es el primer músculo que tienen que tratar de identificar. Primer plano es el músculo flexores del antebrazo. El otro es este, que es el flexor radial del carpo. Flexor porque flexiona el carpo, o sea la muñeca, y radial porque ven que se va hacia el radio, hacia afuera, no termina en el radio. Este músculo, su tendón se profundiza y va a terminar en la cara anterior del segundo y tercer metacarpiano. Es flexor del muñeca y de la mano. Luego tenemos un músculo que es superficial y delgado, este de acá, que es el palmar largo. Miren hacia donde se dirige, hacia la aponeurose de la palma de la mano. Y el último músculo a identificar en el primer superficial es este, flexor cubital del carpo. Se va hacia el hueso pisiforme. Este huesito es el pisiforme. Comienza acá en el epicóndilo medial hasta el hueso pisiforme. Esos son los que tienen que reconocer en el primer plano. ¿Por qué? Porque tenemos que ver en brazos hasta esta zona. Y hacia acá, hacia el epicóndilo lateral, hay 3 músculos que también hay que ya reconocer. El más superficial es el braccio radial, que nace en esta cresta que está por encima del epicóndilo lateral y termina en la apófisis estiloide del radio. Aquí. Esta es la apófisis estiloide. Brachio radial. Debajo, por dicho detrás de él, tenemos el flexor radial del carpo largo y luego el flexor radial del carpo corto, que ambos son músculos que se van a la parte posterior de la mano. Acá está. Sus 2 tendones terminan en la cara posterior del segundo y el tercer metacarpiano. Son extensores del carpo de la mano, ¿no? Mientras que este brachio radial no va a la mano, se va al radio, entonces no va a flexionar ni la mano ni la va a extender. Lo que va a hacer, su principal función es flexor del antebrazo, brachio radial. Vamos a ver las otras cosas. No, acá. Ahí vamos. Entonces este de acá, el anterior de la escápula, cubierto por el músculo subescapular. Este de acá sería el borde medial. Y el borde medial, 2 músculos. Uno que va hacia adelante, acá están las costillas, que se fija en las costillas, este es el serrato. Y otro que se va hacia atrás, hacia las vértebras, los romboides. Romboide mayor hacia abajo, romboide menor hacia arriba. Y acá debajo del subescapular hay 2 músculos. Uno que viene del dorso, que es el dorsal ancho, y otro que viene del ángulo posterior, del ángulo de la escápula cara posterior, el redondo mayor. Dorsal ancho y redondo mayor. Ambos se van a dirigir a fijarse acá. Acá está la cresta de la tuberosidad menor. Redondo mayor y dorsal ancho. Tuberosidad menor, cresta de la tuberosidad menor. Vamos a la parte posterior. Acá está el trapecio, que lo han desinsertado de la espina y la escápula, el labio superior, sus fascículos ascendentes, sus fascículos descendentes, sus fascículos transversales. Si levantamos el trapecio, vemos las fosas supraespinosa con el músculo supraespinoso, el deltoides, ¿no? Y como el deltoides y el trapecio tienen una línea de inserción,
así como una U. De esa U para arriba y adentro, trapecio, de esa U para abajo y hacia afuera, el deltoides. Entonces levantamos el deltoides y ya podemos ver ahí el infraespinoso. Un poco más abajo vemos al redondo menor. Ahí está la separación entre el infraespinoso y el redondo menor. Y acá tenemos el redondo mayor. Miren cómo el redondo menor se va hacia atrás y el redondo mayor se va hacia adelante. Y entre ambos la porción larga del tríceps. Entonces el triángulo de los redondos es ese triángulo, redondo menor, redondo mayor y el húmero, dividido en dos por esta porción larga del tríceps. Lo divide en un triángulo hacia adentro y un cuadrilátero hacia afuera. ¿No? Triángulo hacia adentro entre el tríceps, redondo menor y redondo mayor. Se llama triángulo de omóplato, homotricipital. Y hacia afuera es un cuadrilátero entre el redondo menor, el redondo mayor abajo, la porción larga del tríceps hacia adentro y el húmero hacia afuera. Acá, ¿no? este cuadrilátero se llama cuadrilátero húmero tricipital. El contenido en ambos, miren acá hay una arteria por el triángulo, es la arteria circunfleja escapular, que viene de adelante, rama de la arteria subescapular. Y acá voy a encontrar un paquete vascular nervioso, dice nervio, arteria, vena. Arteria circunfleja humeral posterior, nervio circunflejo, nervio axilar, ¿no? Y la vena también circunfleja humeral posterior. Entonces, si veo una estructura nerviosa, a ciegas digo es el nervio axilar. Si veo una estructura vascular, a ciegas puedo decir, esta de acá es una vena, ¿no? A ciegas puedo decir que la arteria circunfleja humeral posterior. Porción larga del tríceps. Esa es la parte lateral, esta es la parte medial, entonces este es el vasto lateral. Y acá tienen el vasto medial, y entre los dos vastos, miren este nervio. Vasto lateral, vasto medial, este músculo, y entre los dos, este nervio. Este es el nervio radial. Entre las dos porciones del tríceps, pasando por el húmero, por el canal, por este canal, este surco. Este es el surco o canal radial. Ahí el nervio radial pasa pegado al hueso. Entonces, si el nervio radial pasa pegado al hueso acá, cuando este hueso en la diáfisis se fractura, este nervio se puede lesionar y producir manifestaciones de sublución del nervio radial desde acá para abajo. Se compromete la extensión del antebrazo, la extensión de la mano y la sensibilidad de la parte posterior de la mano y del brazo. De forma semejante, un poco más arriba, a nivel del cuello quirúrgico, está pasando el nervio axilar. Vamos a ver acá. Nervio y arterias. Acá tenemos la arteria axilar. ¿Hasta dónde es axilar? Mayor, o sea, hasta acá es axilar, de acá para abajo y braquial. Entonces, como arteria axilar, va todas estas ramas que están desde acá para arriba. Este de acá, que es el tronco tóraco-acromial, este chiquito, centímetro, dice bien, 1, 2, 3. Una debe ser clavicular, otra acromial, otra pectoral, una torácica también. Esta es la arteria torácica externa, no tengo la torácica superior, puede ser esta, y de ahí tengo las dos últimas ramas, una que va hacia afuera y otra que va hacia adentro. La que va hacia afuera son dos en realidad, aunque como ven acá están haciendo de un solo tronco, y ahí ven la circunfleja humeral anterior, que siempre es más delgada en comparación con la circunfleja humeral posterior, que es más gruesa. Esa circunfleja humeral posterior dirige hacia el cuadrilátero húmero tricipital, acompañado por este nervio, que es el nervio circunflejo, y están pasando por el cuello quirúrgico del húmero. Entonces, cuando hay fracturas en el cuello quirúrgico, uno debe sospechar que puede lesionarse el nervio axilar y comprometerse la función de los músculos primarios, que son deltoides, redondo, menor. ¿Qué función tiene el deltoides? Adhesión. Y el redondo menor,
rotador externo. Entonces, esas dos funciones pueden verse comprometidas si hay lesión del nervio axilar en las fracturas del cuello y glúteo. Entonces, ahí tenemos hacia afuera las arterias circunflejas humerales y hacia adentro la arteria subescapular y las dos ramas. Una que se va hacia atrás por el triángulo, el contenido del triángulo es la arteria circunfleja escapular, y otra que se va hacia el tórax, la tóraco dorsal. Entonces tiene la rama de la arteria axilar. De acá para abajo ya es arteria braquial. Y como arteria braquial, esa que ven que se está dirigiendo hacia atrás y hacia afuera, pasando por detrás del húmero, acompañado con el nervio radial, ¿no? Esta es la arteria braquial profunda o colateral externa. La arteria braquial tiene otras ramas, que generalmente son delgaditas, la colateral interna superior y colateral interna inferior. Y luego la arteria braquial, a nivel de la flexura del codo, se divide en sus dos ramas terminales. Una, la arteria radial, que siempre va a dar esta rama, miren. Radial, esta rama que regresa hacia arriba. Esta es la recurrente radial anterior. Es típica, la voy a encontrar ahí, entre el braquial y el braquio radial. Ahí. La otra rama de la arteria braquial es la arteria cubital. Cubital. Entonces, ¿dónde se divide la arteria braquial en cubital y radial? En la flexura del codo. Eso es lo típico, lo usual. Ahora, esta arteria cubital, ¿no? Acá ven una recurrente cubital anterior, ven una rama que se va hacia afuera, es el tronco de las recurrentes, y una rama que, ahí, miren esa que estoy marcando, sacando ahí, ¿no? Este tronco es el tronco de las interóseas. Da una arteria interósea anterior que pasa por delante de la membrana interósea, esa es la membrana interósea, esta es la arteria interósea anterior, y la otra que se va hacia atrás, atraviesa la membrana interósea y va a aparecer en el compartimento posterior del antebrazo, arteria interósea posterior. ¿Ya? Hasta ahí quedamos en la descripción de arterias. Estoy avanzando la sesión presencial de la próxima clase virtual, que es una razón. Entonces ahí quedamos en las arterias. Vamos a ubicar los nervios, ¿no? Entonces acá tenemos plexo braquial, no está todo el plexo braquial, pero a ver, ¿cuál es el parámetro, el punto de referencia? A ver, miren la arteria braquial y miren el nervio que la acompaña, nervio mediano. Sigo hacia arriba porque yo sé que el nervio mediano se origina de una rama que viene del cordón o fascículo lateral y una rama del cordón o fascículo medial. O sea, tiene que tener un origen como de una M o una U, más o menos, está así. Este viene del fascículo medial y este fascículo lateral, que está roto. Fascículo medial, ¿qué viene del fascículo medial? A ver si se acuerdan. Fascículo medial, no me acuerdo. Entonces da este nervio, miren. ¿Cómo se llama este nervio? ¿Qué está pasando por acá? Para cuando se golpean, esta elevación. Nervio cubital, ¿no? Acá tienen el cubital, pasando por detrás del epicóndilo medial, entre el epicóndilo medial y el olecra. Nervio cubital que viene del fascículo medial. ¿Cuál es la otra rama del fascículo medial? La rama que va al mediano, y quedan dos ramas más que son sensitivas o cutáneas. Esta es la piel del brazo. Entonces ese es el nervio braquial cutáneo interno, a la parte interna del brazo, de la piel. También de acá, de este cordón o fascículo medial, sale el nervio antebraquial cutáneo interno, también sensitivo para la piel. Entonces tenemos ubicados el cordón medial. Este es el cordón lateral. ¿Qué ramas tendría el cordón lateral? Una rama por el mediano y la otra rama que lamentablemente no está, es esta. Sí, es esta. Viene así. Voy a forzar. Ahí ya tenemos. Este es el cordón medial, el fascículo medial, y este es el fascículo lateral. Ramas del fascículo lateral, el nervio músculo cutáneo que atraviesa el coraco braquial,
así como lo he puesto, es la posición normal que tiene, ahí lo vamos a ver en otra muestra que está intacta. Este nervio músculo cutáneo da inervación a estos músculos, el compartimento entero. Miren cómo se va desde el bíceps, ¿no? Está inervando, como inerva al braquial, y después de inervar a estos músculos al coraco braquial también, de hecho al atravesarlo lo inerva, pero la porción terminal de este músculo se hace superficial y acá toma el nombre de antebraquial cutáneo externo. Entonces este antebraquial cutáneo externo es la rama terminal del músculo cutáneo. Aquí tenemos el fascículo lateral, el fascículo medial y nos queda el fascículo posterior. ¿Ya? ¿Qué nace el fascículo posterior? Dos principales que tienen que recorrer: el nervio axilar o circunflejo, miren cómo se va hacia atrás, acompañado con la arteria circunflejo humeral posterior por el cuadrilátero, y el nervio radial que pasa detrás del húmero, entre los fascículos del tríceps, y lo voy a ver aparecer por acá en un plano profundo. El cutáneo, y lo busco entre el braquio radial y el braquial, ahí al fondo, profundo, quiere decir a través debajo la aponeurosis. Acá está, nuevamente, nervio radial, ahí está, este es este mismo, más o menos que se deja mover, ¿no? ¿Ya? Nervio radial, ¿no? Está pasando por detrás del húmero y aparece y luego continúa su recorrido. Nervio radial. Ya, aquí están los cordones, están las ramas. Vamos allá. Esta tiene variantes anatómicas. ¿Ya? La primera variante bien evidente es esta, que este sería el bíceps, pero tiene tres cabezas: cabeza corta, cabeza larga y la tercera cabeza, ¿no? Que le podremos llamar cabeza humeral porque están haciendo el hombro. ¿Ya? Esto no es lo usual, es un tríceps braquial. Acá tenemos entonces nuevamente, ¿qué protuberancia es esta? Apófisis coracoides, pectoral menor, bíceps porción corta, coraco braquial. Pectoral mayor, deltoides, músculo braquial. Acá nuevamente tenemos el coronador redondo, el flexor radial del carpo, no hay palmar largo, entonces, palmar largo, y acá el flexor cubital del carpo. La arteria, ahí está la arteria axilar. Bueno, aparece, esta es la tóraco-coroneal, esta aparece la torácica lateral y las dos ramas que decían, hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera entonces está circunfleja, humeral anterior y humeral posterior, pero no está pasando por donde debe ser. ¿Por dónde pasa? Por el cuadrilátero. El cuadrilátero está acá, está pasando debajo del dorsal ancho. Acá también tiene otra variación anatómica, la circunfleja humeral posterior. Y hacia adentro, la subescapular con su rama circunfleja, que ya está pasando por acá hacia atrás, y su rama tóraco-dorsal. Entonces hay todas variaciones anatómicas. De acá, de esta arteria circunfleja que está pasando por un sitio donde no debería. Y acá tienen las raíces del flexo braquial, miren, esta es la región cervical. Ahí tienen C5, rama anterior de C5, rama anterior de C6, rama anterior de C7, rama anterior de C8 y rama anterior de T1. Ahí está todo lo que conforma el plexo braquial. C1 es C5 y C6 forma el tronco primario superior, tronco primario medio el C7 solo, y tronco primario inferior C8 y T1. Entonces se vuelven acá y se ven las características, ¿no? Pero más o menos, a ver, nervio axilar, este es el nervio radial. Este sería el nervio axilar, que está rojo. Nervio mediano. Entonces ya tengo ubicado el fascículo lateral y tengo ubicado el fascículo mediano. Entonces ya sé que esta es la rama del mediano y este sería el nervio musculocutáneo, que está rojo. Fascículo medial, la rama por el mediano, nervio cubital, ¿no? Por detrás del epicóndilo medial. Y acá serían las ramas cutáneas, ¿no? Dos. Esta es más corta y esta es más larga. Esta es más corta para el brazo.
y como es más larga va al antebrazo, antebraquial cutáneo externo. Músculo serrato anterior, ¿no?, de las costillas hacia el borde medial de la escápula. Del borde medial hacia atrás, romboides y serrato del borde medial. Cara anterior de la escápula, fosa subescapular, músculo subescapular. Dorsal ancho, redondo, mayor, ¿no?, y nervio hacia adelante, hacia el dorsal ancho. Lo que me queda de la vena cefálica, ubicada en el surco delto pectoral, ¿no?, y drenando a la vena axilar. Se ve con más claridad que el nervio axilar está yendo al deltoides. Eso es la idea, ¿no? Miren cómo no está pasando por donde debe ser. Debería estar pasando por acá. Este es el redondo mayor, ¿no? Está pasando debajo del redondo mayor. Igual la arteria circunfleja humeral posterior. Esa es la variación anatómica que le mencionaba. Porción larga del tríceps, vasto lateral, vasto medial. Entre el vasto lateral y medial, miren el nervio radial, ¿no? Y está pasando pegado al hueso ahí. Este hueso. Entonces, lógico, si el hueso se fractura, los bordes cruentos, afilados, pueden lesionar al nervio, ¿no?, a nivel de la diáfisis. Así como a nivel del cuello quirúrgico, este nervio que debe estar ahí, también se puede lesionar cuando hay fractura del cuello quirúrgico del húmero. De espina de la escápula, el trapecio, ¿no?, fijándose en el labio superior de la espina, el deltoides se fija en el labio inferior, músculo supraespinoso, redondo menor, redondo mayor, redondo menor hacia atrás, redondo mayor hacia adelante, y la porción larga del tríceps separando cuadrilátero, húmero tricipital, triángulo homotricipital, dorsal, ¿no? Acá. Aquí la escápula, este es el trapecio, tenemos el borde medial de la escápula y dos músculos, ¿no? ¿Cuál es cuál? Este es el serrato hacia adelante y este hacia atrás, los romboides, músculo subescapular. Igual, acá está la clavícula, esta es la concavidad, y debajo apófisis y coracoides, pectoral menor, bíceps corto y coracoraquial. La porción larga del bíceps, ahí está el tendón en el surco intertubercular, tuberosidad menor, tuberosidad mayor, deltoides, pectoral mayor. Bueno, los nervios acá están. ¿Qué nervio sería esto? Nervio coronal. Ah, por esto, pues, ¿no? Este de acá. Segundo, tercero y el cuarto. Ese hueso pues está bien maltratado. Pectoral mayor, deltoides, el braquial, el coracobraquial acá, el bíceps por sus dos porciones. Y acá el extensor del carpo, acá estamos.
coracoides. Este es el pectoral menor, ahí estaría el surco. Apófisis coracoides, pectoral menor, porción corta del bíceps y coracobraquial. Y acá se miren, el coracobraquial está atravesado por este nervio musculocutáneo. Entonces, si yo sigo el nervio musculocutáneo, voy a llegar al cordón fascículo lateral, que da una rama para el mediano, ¿no? Y el músculo cutáneo. Ese sería el fascículo medial, ¿no? La rama para el mediano, el nervio cubital, ¿no? Detrás del epicóndilo, y acá este nervio. ¿Hacia dónde va? Hacia la piel del antebrazo, ¿no? Sería el antebraquial cutáneo interno. Y el cordón posterior, a ver, acá está la arteria, y acá está. Ahí están las dos ramas del cordón posterior, o fascículo posterior. Nervio axilar, cuadrilátero, y nervio radial, ¿no? Que va a pasar detrás del húmero, ¿no? Y lo vamos a ver por acá. Algo que se mueve, ¿no? Algo, ya. Nervio radial. Acá tenemos pues algo. ¿Qué músculo es este y qué músculo es este? Este es el serrato anterior y este romboides. Y acá subescapular. Esto es el trapecio. Piña la escápula, el labio superior. Piña la escápula, el labio inferior deltoides. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor hacia atrás, redondo mayor hacia adelante, dorsal ancho viniendo del torso, tríceps porción larga dividiendo los dos triángulos, cuadrilátero. O sea que en todo este paquete acá, ahí está la arteria, circunflejo humeral posterior y el nervio axilar. Hay que limpiarlo y secarlo. Yo sé que por acá, ¿no? Hay una arteria circunfleja escapular, ¿no? Está ahí porque está todo maltratado. Tríceps, porción larga, vasto lateral, vasto medial, y entre ambos nervio radial con arteria braquial, nervio radial. Ya, acá en la postura del codo, ¿no? Nervio mediano, arteria braquial, y ahí la rama de la arteria, ¿no? ¿Cuáles son? Arteria radial, y así está viendo la arteria cubital. Le falta limpiar un poco, ¿no? Ahí están las dos terminaciones, ¿no? Hacia el epicóndilo lateral, braquio radial, extensor radial del carpo largo, extensor radial del carpo corto. Hacia el epicóndilo medial, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, la poderosa de la mano, y este, que es el flexor cubital del carpo. Son el músculo, el primer plano del compartimento anterior del antebrazo, que tenemos que ubicar porque la clase siguiente es hasta acá. ¿Y el nervio cubital? ¿Ah? El nervio cubital. Detrás de esto, ¿no? Pero no sé, no es eso. Acá, a ver, vamos a ver. Sí. El nervio es este. Está pasando detrás del epicóndilo medial, ¿no? Y viene del cordón medial. Ahí está la rama del mediano, nervio cubital y el antebraquial cutáneo. Ya. Ah, sí. Ya, esta muestra también tiene una variación, ¿ya?
cubital principalmente, porque la arteria radial la única relevante es esta, la recurrente radial anterior. En cambio la cubital, acá vamos a encontrar por acá, va a acá una arteria interósea anterior, hacia ahí está entrando esta que sería la interósea posterior, y la recurrente cubital anterior que acá ya la músculo cerrando romboides, pero acá el romboides está pegado con este es el trapecio, ¿no? Trapecio y romboides, romboides, trapecio, están pegados, cerrando. Apófisis coracoides, porque vertebralmente no, entonces ahí está la apófisis coracoides, porción corta del bíceps y el coracobraquial. Pectoral mayor, deltoides, vena cefálica, surco alto pectoral, ¿no? Viene la vena cefálica como es superficial, por encima de la ponderosis, desde el dorso de la mano, superficial hacia la parte externa del antebrazo, parte externa del brazo, canal bicipital externo del bíceps con el braquial forma un surco hacia afuera y un surco hacia adentro, eso se llama un canal bicipital. En el canal bicipital externo, en el plano superficial, está la vena cefálica. En el canal bicipital interno, en plano superficial, la vena basílica, pero solamente hasta este nivel. Y también la rama del braquial cutáneo interno, antebraquial cutáneo interno. Mayor deltoides, entonces, ¿no? ¿Qué porción es esta? Cabeza larga. La larga, ¿no? La corta es esta, ¿no? A ver, se confunde porque uno lo ve con el deltoides cubriendo, este acaba acá y este es un poquito más largo, ¿no? Hay que recordar que la cabeza larga es lateral, ya, está cubierta. Debajo tenemos el braquial, el coracobraquial, y bueno, el plexo braquial, ahí tenemos, si ubicamos el nervio mediano, ahí está, nervio mediano. Lo voy a seguir, yo sé que tiene dos unidades, ¿no? El nervio cubital, acá tenemos. Se van hacia atrás, este por el cuadrilátero sería el nervio axilar y este detrás del húmero sería el nervio radial. Entonces, la arteria braquial apoyamos con el nervio mediano. Nervio mediano, ahí está. La parte terminal es sencillo. Entonces este es el fascículo lateral, fascículo medial, ahí está una de las ramas para el mediano, el nervio cubital, ahí pasamos detrás del epicóndilo medial, y luego tendríamos este nervio que sería una rama sensitiva. Como es lo suficientemente largo para llegar al antebrazo, es muy probable que sea el eje braquial, cutáneo interno. Es el fascículo medial, fascículo lateral y el fascículo posterior, nuevamente con su rama, ¿no? Axilar y radial. Radial detrás del húmero con la arteria braquial profunda
abdominal, vasto medial, entre los dos vasos, ahí está. Nervio radial con arteria braquial profunda, ¿no? Y la vena también correspondiente, pasando entre los dos vasos por el canal radial.